Tres formas para identificar al ganado bovino Angus negro. A continuación, te hablaremos unos tips para poder identificar a la raza bovina Angus negro, para tener la opción de poder tener certeza al momento de diferenciarlos con otras razas bovinas que tienen ejemplares de color negro, como lo son la charolesa, limousin, cimental, anjou de Maine, Helia y Seilles. 1. Estudiar las características de la raza bovina Angus negro. Coloración del pelaje, en este caso el color es negro, se permite un poco de color blanco detrás del ombligo, justo debajo de la barriga. Un punto a resaltar es que no todos los bovinos registrados como Angus deben ser negros, desde la cola hasta la nariz. La presencia de ejemplares de color negro en otras razas bovinas puede llevar a la confusión a ganaderos sin experiencia. La carne de la raza bovina Angus certificada tenía especificaciones que tenía la carne de ganado negro, sin importar que tengan o no algo de sangre Angus. Esta especificación fue la que permitió que los ganaderos inserten genética Angus en sus ganados, para así crear ganado de raza pura o ganado negro. La Asociación Americana de Ganado Angus tiene un programa denominado Fuente Angus que permite que los terneros descendientes de la raza Angus, sin importar qué otra mezcla de razas tenga, sean elegibles como ganado de alta calidad en las subastas y que también se puedan vender como carne Angus certificada. Características y tipo de cuerpo. El ganado bovino Angus es un ganado de forma más o menos cuadrado, que es típico de ganado especializado en producción de carne, pero un distintivo de esta raza es que no es tan musculoso comparado con razas como Limousin, Simmental, Gelbvieh o Charolais. Los toros presentan una cresta muscular sobre sus cuellos, las vacas no cuentan con esto y tienen un aspecto más femenino. La mayoría de ganado bovino Angus no es grande en tamaño. Históricamente las vacas Angus pesaban alrededor de 950 a 1.200 libras, y los toros pesaban entre 1.800 y 2.300 libras. Actualmente se puede encontrar una buena cantidad de manadas de vacas que rebasan fácilmente las 2.000 libras y toros que pesan alrededor de 4.000 libras. Sin embargo, hay manadas que han mantenido su tamaño pequeño histórico. 2. Características de la cabeza. El ganado bovino Angus tiene lo que los productores denominan como cabeza de Angus. Todo el ganado Angus tiene bultos en la cabeza. Un dato a resaltar es que nunca observarás un ganado Angus de raza pura con presencia de cuernos. La cabeza de Angus representa orejas alegres, una frente amplia y un hocico más angosto y delgado. Los labios son anchos, como el de la raza Hereford, pero son un poco más finos y recortados que ellos, y tienen una nariz un poco más pequeña. Algunos expertos sostienen que la cabeza de un ejemplar de la raza Angus es más fina que las cabezas de otras razas como el Hereford o Charolais, porque su cabeza es más pequeña en comparación con el tamaño del cuerpo. Sin embargo, la parte de la frente es un poco más ancha que la frente del ganado Shorthorn, aunque en los toros, la frente del ganado Shorthorn y Angus es muy parecida. Esto es mucho más notable. En las vacas la cabeza del ganado Angus también es más corta que en razas como Holstein, Limousin o Charolais. 3. Otras características. El ganado bovino Angus debe su origen a la región de Aberdeen, en Escocia, lugar donde el clima no es amigable para muchos tipos de ganado. El ganado Angus es típicamente resistente, adaptable y de buena naturaleza, y resistentes a climas severos. Son animales precoces y son bien conocidos para las cualidades de su esqueleto. El ganado Angus presenta buenas cualidades de crianza, búsqueda de comida, habilidades maternales de lactancia y una buena habilidad para sobrevivir por su cuenta con un mantenimiento mínimo. Estas grandes características hacen que los ejemplares de la raza Angus sean animales ideales para criar en diferentes condiciones de los ranchos ganaderos. Como toda ventaja, también hay desventaja. La piel delgada y trasero negro en la raza Angus hacen que no sean la raza ideal para criar en climas tropicales, debido a que absorben el calor fácilmente y sufren de ataques al corazón por el calor y el cansancio. Es una raza ideal para criar en climas con veranos moderados e inviernos fríos. Consejos. No confundas el ganado Angus con otras razas que también tienen ganado negro, como Gelbvieh, charolesas, brangas, Simmental, Limousin, anjou de Maine y Seilles. La mejor forma de diferenciar estas razas es por la mayor cantidad de musculatura que tienen a diferencia del ganado Angus. Algunas razas, como el Simmental, brangas o Limousin, tendrán una papada más definida que la típica del ganado bovino Angus. Los bovinos Charolais
Tienen a menudo puntos ligeros, alrededor de la nariz, ojos, en las orejas, sobre sus piernas, e incluso en el lomo. Algunos ejemplares charolais son negros con una pigmentación ligera en la piel, descubierta de su nariz, en sus ojos, ubres o testículos. Esta raza francesa también tiene un ratio de tamaño, entre la cabeza y el cuerpo, más grande que las Angus. Un buen ejercicio, para ayudar en este tema, de la identificación correcta, es darse a la tarea de buscar distintas fotografías de cada raza que tenga ganado negro y compararlas con imágenes de un toro o vaca Angus de raza pura. Podemos concluir que ningún bovino Angus tiene cuernos, todos los toros tienen un bulto, que termina en una punta, en la parte superior de su cabeza.